José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. El día, si han estado atentos, ha sido un espectáculo de informaciones. A las 4 hemos contado que Rodri le ha dicho sí al Barcelona. A las 4:02 que Diomandé firma por el Real Madrid hasta el año 2033. Y un poco antes de las 8 de la tarde que Vinicius amplía contrato con el Real Madrid hasta el año 2032. De todas estas informaciones que son muy potentes, con los nombres del verano, la que más ruido ha provocado es la decisión de Rodri. Sorprendente giro en este asunto. La realidad es que tenía un acuerdo con el Real Madrid, el Madrid se ha entretenido y lo que al Barcelona le parecía imposible, ahora le cuadra. Víctor Navarro contó ayer que el Barça, a pesar de que el City lo hubiera ofrecido, se lo ofreció al Barça, no había opciones porque sabía que tenía un acuerdo con el Real Madrid. El caso es que ahora está a punto de ser jugador del Barcelona. El aficionado del Real Madrid se ha llevado una gran decepción porque veía muy cerca su llegada de un jugador que necesita y ahora solo falta que el Barça y el Manchester City se pongan de acuerdo. La cifra rondará los 50-60 millones de euros y un contrato para el futbolista de unos 15 millones de euros netos por temporada. Este es un gran tema de esta noche. Asunto resuelto. Vinicius hasta el año 2032. Como contó ayer Melchor Ruiz, unos 23 millones netos por temporada para el futbolista. Vini ha vuelto a las redes sociales y ha escrito: 8 años en el Bernabéu son muy cortos, 6 más y para siempre. Y acaba de poner otro mensaje en redes: afición, Presi, Mourinho, Juni por Juni Calafat, José Ángel, jugadores y todo el club, muchas gracias. Es el Vinicius ampliando contrato con el Real Madrid. Y el futuro del Real Madrid es Jan Diomandé. El costamarfileño, el delantero del Leipzig, ha llegado esta tarde a Madrid, tiene 19 años, es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid, 120 millones de euros y firma por 7 temporadas. También es otro tema de esta noche. Julián Álvarez, lo contó ayer muy bien Víctor Navarro. El Barça sigue queriendo ficharle a pesar de esta operación de Rodri, o sea, quiere hacer Rodri y quiere hacer Julián Álvarez y deja, como contó ayer Víctor, en manos de Julián la operación. Quiere que cuando se incorpore el lunes, que se va a incorporar Julián Álvarez, le diga al club, a los que mandan: me quiero ir al Barcelona. Parece una estrategia corta para que Julián Álvarez salga del Atlético de Madrid. Más noticias: el Barça ha cancelado un amistoso que tenía en Tánger el 15 de agosto por la situación que se vive en la zona. Dice en el comunicado que lo suspenden ante el contexto de incertidumbre. Partidos amistosos del día. Ha jugado el Getafe en Mónaco, ha perdido 1-0, pero la noticia es Uche. Estamos poniendo en redes sociales la entrada que ha sufrido el futbolista del Getafe. Es terrible, es una entrada criminal, que se suele decir, a la altura de la tibia. Y lo que sabemos a esta hora es que tiene, según ha informado el club, una contusión en la rótula a la espera de saber el alcance de esta lesión. Pero la entrada es terrible sobre seguramente uno de los futbolistas más importantes del Getafe. Por cierto, que el Getafe espera rival en la Conference. Hoy ha jugado el partido de ida de su eliminatoria, del que va a jugar contra él, Partizan 3, Tobol 0. Parece que el Partizan de Belgrado coge bastante ventaja. Además, hoy Málaga 4, Al-Arabi 2 y Fiorentina 1, Deportivo 1. Por cierto, esta es la llegada de Mastantuono a Florencia. Allí va a jugar la próxima temporada. Más fichajes o cosas de fichajes. Almada del Atlético está muy cerca de River Plate. Unos 20 millones de euros para el Atlético. Esto se va a confirmar. El defensa Unai Núñez va al Español del Celta. Morcillo del Atlético de Madrid al Elche. Y es oficial por fin Juanlu al Bournemouth. Unos 11 millones de euros recibe el Sevilla. Y de las noticias sobre la final del Mundial 2030, que ayer nos mantuvieron entretenidos durante un tiempo, ha reaparecido Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación y que fue el impulsor de la candidatura española. Esto le ha dicho a Informa Radio sobre lo que se pactó en su día para ver dónde se jugaba la final del Mundial. Tanto el primer partido del Mundial como el último se disputarían en España. Y también que una semifinal y 2 cuartos de final se disputarían en España. Y luego el partido más importante, la final, pues era algo que es que no había ninguna ápice de discusión. Esto se cerró de manera verbal en una reunión en UEFA, esto que estoy dando es una primicia, entre Alexander Ceferín, presidente de UEFA, los 2 vicepresidentes que éramos, presidente de Portugal y yo, con el presidente de la Federación de Marruecos, nos dimos un apretón y quedó claro. Pues el acuerdo verbal y el apretón de manos, veremos
veremos si vale para algo, porque las informaciones son muy distintas a lo que pasó en esa reunión que ha relatado Luis Rubiales. Bueno, los siguientes: Rodri, Diomandé, Vinicius y Julián Álvarez. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas noches, Corro. Me estaba diciendo que creías que te ibas a aburrir, ¿no? Sí, digo, joder, macho, y pensábamos que... Lo típico que cuando comentas estos días de verano previamente a que se den, dices, ¿y vamos a hacer esa semana? No, verano... Que no hay fútbol, que ya se acaba el Mundial, que todavía no empezó Verano la muy temporada. caliente ¿eh? Verano muy caliente. Están pasando muchas cosas, son informativamente muy interesantes para los aficionados, sobre todo de los equipos implicados. Bueno, vuelven los Robertos, alguno de manera momentánea, pero vuelve alguno para pasarse por aquí. Mira qué día ha elegido Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Vaya día para volver, buenas Vaya noches. día. ¿A qué te has llevado un disgusto hoy? 2 alegrías y un disgusto te has llevado, ¿no? Bueno, sí, mayor el disgusto que las alegrías. Mayor el disgusto que las alegrías, vale. Sí. Y está Roberto Palomar, que el otro día estuvo con nosotros contando una batallita, pero hoy ya aparece para comentar la situación de la jornada. Hola, Palomar, ¿qué tal? Sí, muy buenas. Un saludo a todos. Esta mañana que he tomado café con unos colegas, digo, vuelvo esta noche otra vez, Sí. tal. ¿Y de qué vais a hablar si no hay nada? Un saludo a todos los que decían que de qué vamos a hablar, que no hay nada. Oye, te quiero preguntar, Roberto, tú que has hecho muchas portadas de Marca, ¿cuál sería tu portada de Marca mañana? Joder, no he visto todavía la que sale mañana. Por eso te digo, ¿cuál sería Pues el nombre elegido? ¿Cuál sería? Porque el fichaje del Madrid es muy potente, Ya, es el más caro sí, en la historia, pero sí. lo de Rodri concita a la conversación y es muy potente también. Y Vinicius hombre. ampliando contrato con el hay que, Sí, hacer, hombre, hay que no- tirar una doble o una triple, ¿no? Sí, normalmente en las portadas intentamos invitar o llamar a la ilusión, ¿no? Y desde luego lo que no produce ilusión en el madridismo es la marcha, el no poder fichar a Rodri. Así que me imagino que tiraríamos por Diomandé, yo creo seguramente, teniendo en cuenta la filosofía de Marca. Pero estoy de acuerdo contigo en que es difícil medir hoy exactamente quién es el nombre de la actualidad. A mí lo de Rodri me parece inexplicable que el Madrid no ficha a Rodri. Sí, a la sinceramente. producción de este programa también le parece que Rodri es el asunto central porque estás hablando de Barcelona y Real Madrid. Segundo, porque es un giro inesperado, es una sorpresa lo que ha sucedido. Estamos hablando del Balón de Oro, del campeón del mundo. O sea, para mí es la gran noticia. Por eso, a partir de las 12 vamos a hablar de Rodri. A las 12 es Rodri. Pero antes, Víctor Navarro, Barcelona. Hasta las 12, entonces, ¿qué hacemos? Ahora te voy a contar. Víctor Navarro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora nos dirá Corro, ¿qué hacemos? No, ¿Cómo estáis? tú Buenas ahora, noches. lo primero es un aperitivo sobre qué ha pasado para que el Barça diga en el día de hoy que puede fichar a Rodri. Al Barça, igual que le ofrecieron a Rodri en su día hace semanas, le avisan que lo del Real Madrid ahora, pues por lo que sea, o ha caído, se enfría, sea el verbo que quieran utilizar y que han utilizado, que lo desconozco, pero le avisan al Barça. Entonces el Barça se pone manos a la obra y un acuerdo con Rodri. Ese acuerdo se ha alcanzado este mediodía, el sí del jugador, el jugador les ha dicho que sí, han llegado a ese acuerdo que, como tú decías en los titulares, el salario es elevado, Rodri pedía un salario elevado, han llegado a ese acuerdo y con ese acuerdo pues el Barça ha hablado con el Manchester City, que está desde esta tarde negociando el FC Barcelona y el Manchester City para llegar a un acuerdo, porque el Barça lo que quiere es cerrar este tema cuanto antes para que la semana que viene Rodri esté entrenando a las órdenes de Hansi Flick. Pero este mediodía han recibido el sí del jugador, Rodri les ha dicho que sí, que va al Barça, por mucho que antes lo tuviera pactado con el Real Madrid, que lo hubiese hablado con el Real Madrid, pues ahora les ha dicho que sí. Es de hoy esta operación, una operación express, el Barça ha visto esta oportunidad y la ha aprovechado. Tú contaste ayer que el City en este periodo de tiempo, le había dicho al Barcelona, ¿queréis a Rodri? Y el Barça había dicho, pero ¿cómo vamos a querer a Rodri si tiene un acuerdo con el Madrid? Sí, bueno, y al Barça le dijeron que existía ese acuerdo, o sea, le llegaba por todas las partes, por todas las vías, por todos sus contactos y toda la gente que tienen cercana a Rodri y también incluso que con puentes tendidos en Madrid les decían que estaba hecho, que era un acuerdo del Madrid con el jugador, pero faltaba el acuerdo del Real Madrid con el Manchester City, así que el Barça pues lo dejó ahí aparcado el tema.
Llegaron a hablar, como contamos anoche, de cifras, sí, de unos 60 millones de euros, es las cifras de las que hablaron, pero ahí se quedó el tema, porque entendían que tenía ese acuerdo con el Madrid, que no podían hacer nada. Y Hoy al Barça le Víctor, dicen sin desvelar que no la hay. persona importante del Barça que os lo comenta a los periodistas en un off the record, le preguntáis por Rodri en un off the record, y sin desvelar quién es la persona que os dice, pero ¿por qué vamos a intentar con Rodri si lo tiene hecho con el Madrid? Sí, sí, es así, eso es hace unos días, sí, sí, y reconocían que Rodri se iba al Madrid, que lo tenía ya pactado, que tardaría más o menos, pero ahora seguramente que Florentino, bueno, lo que explicamos ayer, que estaría cerrando lo de Diomandé, que se parecía que se alargaba un poco más, la renovación de Vinicius, pero cuando acabase con todo eso, pues ya encaraba el tema de Rodri con el Manchester City, pues eso lo dijeron al Barça, y hoy mismo avisan al Fútbol Club Barcelona de que ha caído lo del Real Madrid, y se ponen manos a la obra rápidamente, lo ven una oportunidad. Hansi Flick también aparece por medio, hablando incluso con el jugador, Deco hablando con el jugador, y lo cierran. Y este mediodía tienen el sí, ya lo cierran, y ahora mismo, desde esta tarde y ahora mismo, siguen hablando con el Manchester City para llegar a un acuerdo y poder cerrar este traspaso y que la semana que viene esté entrenando ya con el resto de la plantilla. Esto es un aperitivo. Enseguida, Víctor, no te muevas. A las 12, insisto, a las 12, especial Rodri, porque me parece que es la noticia del día, lo que está comentando la gente hoy, qué pasa con Rodri, si lo tenía hecho con el Madrid, cómo se va al Barça. Bueno, pues todas las claves y todas las opiniones a partir de las 12, incluida la que cuente Melchor Ruiz de lo que le ha dicho el Real Madrid sobre lo que ha pasado en el día de hoy. Pero antes, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya día, Diomandé y Vinicius en el mismo día, ¿eh? Sí, en un espacio de 4 horas, 2 comunicados y hace oficial 2 operaciones que yo considero que son muy importantes de cara al nuevo proyecto del Real Madrid. Sobre las 4 de la tarde se anunciaba ese comunicado donde se fichaba a Yan Diomandé, el jugador de Costa de Marfil, 19 años. Es el 6º fichaje ya del Real Madrid para esta temporada, en torno a 120 millones más bonus. Y 7 temporadas, claro, hasta el 2033 ficha el jugador marfileño, que partía de Austria en media mañana, que llegaba y aterrizaba. El comunicado ha salido incluso antes de que aterrizase en Madrid, porque ha aterrizado eso de las 4 de la tarde y 9 minutos. Así que descansando ya en Madrid, mañana reconocimiento médico, primer entrenamiento. Veremos si entra en la lista. Evidentemente físicamente no está, porque además venía de tener problemas y se incorporó más tarde al Leipzig, pero al igual Mourinho decide que se monte en el avión a eso de las 3 de la tarde, viaje a Hungría, donde van a jugar el sábado el segundo amistoso oficial, y puede hacer grupo más que para jugar, ¿no? Bueno, ahora comentamos, dicen Gonzalo, Palomar y Morales, lo que les parece el fichaje de Diomandé, pero dejadme hablar con la persona que trajo a España a Diomandé, que seguramente no hay nadie que lo haya visto más veces cuando no era nadie, y que le trajo aquí para exponerlo a Europa, y en Europa se ha vuelto un auténtico crack al punto de que le ficha el Real Madrid por 120 kilos. Esa persona es Chema Indias, que era director deportivo del Leganés, y lo trae al Leganés cuando estaba el Lega en Primera División. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Chema, ¿estás sorprendido por la velocidad de traspasos de este futbolista o no? Estoy sorprendido primero por las noticias que tenéis hoy, que no os aburrís por lo que veo. Y es cierto que lo que respecta a Diomandé, pues sorprendí mucho. Es verdad que tuvimos la suerte de tenerlo pues esos 3-4 meses de final de temporada, pero es cierto que nadie, creo yo, que esperábamos esta explosión que ha tenido el jugador en cuestión de meses, como quien dice. Esto es, os costó, se puede decir, creo que son 500.000 euros, ¿no? Lo que pagasteis vosotros. Sí, yo creo que fue incluso algo menos, porque ¿Algo menos? Hubo ahí con la propiedad, como bien sabes. Nosotros antes ya teníamos jugadores africanos, se hizo un trabajo con jugadores africanos, entre ellos Diomandé y otros que vinieron. Hubo problemas con el tema del visado, el chico se tuvo que volver a su país y aparte esperar a que cumpliera los 18 años. Entre medias tuvo una pequeña lesión. Tuvo un cúmulo de circunstancias que no pudimos tener la suerte de tenerlo antes, ¿no? Quiero recordar que luego jugó 2-3 partidos con el filial y rápido, tanto Borja como yo, lo subimos al primer equipo, y a partir de ahí, pues, un poco sabéis la historia de él, ¿no? O sea, menos de 500.000 euros lo ficha el Lega, lo vende esa temporada por 20 kilos al Leipzig, y el Leipzig lo vende por 120 al Real Madrid. Creo que le caen 5,5 al Leganés de esta operación, que no está nada mal, o sea que es un negocio redondo el que hiciste para el Leganés. ¿Dónde lo viste por primera vez o quién te habla de él por primera vez? No, nos hablan de chicos africanos, de chicos que hay convenios con academias.
quiero recordar ya, no te quiero engañar, que en el 2022, cuando aterriza la nueva propiedad, ya empezamos a hablar de él. Tendría 15 años, 16, no tendría más, y nos ponemos en contacto con ellos, pero es verdad que en aquel momento todo se viene abajo, tendrían otras expectativas, el chico da vueltas un poco por el mundo porque, como sabéis, va a Inglaterra a probar, creo que también va a Grecia, acaba en academias de Estados Unidos, fue un poco todo raro, y es verdad que vuelve a aparecernos pues esa temporada, y como te he dicho antes, no podemos tenerlo toda la temporada por las circunstancias que te he comentado, ¿no? ¿Es diestro o zurdo? Pues buena pregunta, ¿no? Nosotros creemos que es diestro, pero es verdad que te maneja la pierna izquierda muy bien también, ¿no? De hecho, juega a la izquierda, generalmente, con nosotros por lo menos jugó casi siempre y le puso Borja, de ahí hacia adentro, pero es verdad que también te puede salir por el perfil izquierdo porque tiene muy buen manejo de la zurda. Para ti, ¿dónde más rendimiento da? ¿Que es en la izquierda o en la derecha? Nosotros es que realmente lo hemos visto en la izquierda. El Mundial, pues que lo hemos seguido también mucho. He visto que ha jugado ahí mucho, pero con nosotros quiero recordar que todos los partidos que jugó, que fueron 10 o 11 partidos en los que participó, creo que en todos Borja lo utilizó en la izquierda, y desde ahí es verdad que nos dio un rendimiento bueno, pero con situaciones de poder meterse hacia adentro y buscar el gol, que con nosotros metió un par de goles, pero también poder salirte por la otra pierna, porque como te digo, es que maneja muy bien las dos piernas. Chema, ¿tú crees que el día que creo que debuta con el Leganés en primera en el Bernabéu contra el Madrid, ¿tú crees que ese día el Madrid le echa el ojo porque lo hace bien? ¿Y crees que ese es el día en el que le echa el ojo o no? Estamos hablando de que jugó 5 minutos, ¿no? Es que ahora echar un poco todos la vista atrás y pensar, joder, aquel día ya nos dimos cuenta todos, lo vio el Madrid, ¿no? Lo vio el Leipzig, lo vio... yo por lo menos me cuesta, ¿no? Llevo muchos años en el mundo del fútbol, pero jugar a futurólogo es complicado, y más en chicos tan jóvenes, ¿no? Y más en las circunstancias de Jan, en esos meses que estuvo con nosotros, que fueron muy pocos meses, pero fueron, como sabéis, muy intensos porque le pasaron muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Por eso nunca sabes con estas edades, porque he vivido un poco de todo, cosas impresionantes como la de Diomandé y cosas al revés, ¿no? De jugadores que creías que iban a tener una explosión mucho más grande y que al final se han quedado por el camino, ¿no? Pero es cierto que ya no el debut en el Bernabéu, sino durante la semana anterior, entrenando con nosotros, se veía que por lo menos ya era uno más dentro de la plantilla de primera división en ese momento. Chema, entre las cosas que le han pasado, él desvela durante el Mundial en una carta muy emotiva el fallecimiento de su hermana. ¿Se produce justo antes de ese debut con el Leganés? Es que, si te digo la verdad, él no nos comunicó nada. Yo me enteré un poco en esos días a través de Cissé, porque con Cissé, por el tema del idioma, por un poco la edad, por que convivían mucho los dos, pues nos enteramos de eso. Claro, con el tiempo y ahora viendo un poco su historia, no quiso decir nada porque vio que realmente era su gran oportunidad. Claro, imagínate en un momento como ese, nosotros como club, lo más importante es la vida, lo más importante son los familiares. Pues seguramente le hubiéramos dicho o dado la libertad de decir, oye, Jan, vete con tu familia, estate allí, pero no nos comentó nada de eso oficialmente al club por temor a perder la gran oportunidad que tenía en ese momento. Ya. Gran oportunidad que aprovechó y que la lleva ahora pues a todo esto. Tremendo, es tremendo lo que acabas de contar, es tremendo de cosas que no sabemos que pasan y que suceden en la vida de una persona, de un futbolista. ¿El Leipzig cuándo os llama? ¿Antes de terminar la liga ya os llama o no? No, a mí me llama, sinceramente, una vez ya haber salido incluso del club, la persona de allí que tienen en España, Rafa, me llama, se pone en contacto conmigo. Conocían perfectamente al jugador, es verdad, la apuesta que iban a hacer era fuerte porque, como hemos hablado, llevaba, entre comillas, 10 ratos en primera división, un chico tan joven. Es verdad que me llama para preguntarme por el tema deportivo, pero también, sobre todo, por el tema personal, que le diera, por favor, mi opinión y qué había vivido en esos 3 meses, porque me dijo ese mismo día, esta tarde tenemos una reunión en el club para intentar abordar el traspaso de Jan al Leipzig. Bueno, pues ya está aquí en Madrid, ahora es el Real Madrid, que siempre digo yo que es otra universidad, el Real Madrid no es una universidad normal, es una universidad diferente, pasan muchas cosas y estás alrededor de gente muy potente y te pasan cosas. La pregunta es si va a encajar rápido, ¿tú crees que va a hacer muchos goles, Chema? ¿Es un goleador, Diomandé, o no?
Es que, claro, yo te hablo del Leganés, que teníamos a Juan Cruz, que teníamos a Raba, que para mí eran jugadores de un nivel muy alto para nosotros. Claro, en el Real Madrid se va a encontrar superlativos, con los Vinicius, los Rodrigo, con los Mbappé y con gente que mete muchísimos goles. Yo creo que va a aportar goles, creo que va a aportar asistencias y creo que va a ayudar. Y su mentalidad, creo que con las cosas que te he contado, sobre todo la trágica de su hermana, es un chico que mentalmente es fuerte para la edad que tiene, ¿no? Es verdad que el Real Madrid desde la distancia no espera a nadie, ¿no? Y da igual que tengas 19, que 20, que 24. Te van a pedir rendimiento inmediato ya, ¿no? Pero creo, sinceramente, como te he dicho antes, ¿no? Los jóvenes, pues es un poco ver a ver qué pasa con ellos, pero creo que tiene potencial y aparte, en el Leganés en poco tiempo lo demostró, ha ido a la Bundesliga, lo ha demostrado y en un Mundial creo que también ha tenido la capacidad de demostrarlo. ¿Quieres decir algo, Gonzalo? No, quería comentarle a Chema cómo veía, o sea, más allá de que se haga con un buen futbolista el Madrid, bueno, el hecho de que parece que, por lo que cuenta él, el mejor lugar para rendir de este chico es un sitio que a priori está ocupado. Sí, a ver, yo no soy entrenador del Real Madrid ni mucho menos me voy a meter en la gestión que haga un club como el Real Madrid, José Ángel Sánchez, Florentino y compañía, ¿no? Pero es verdad que creo, mi opinión es que tengas jugadores buenos y luego un entrenador como Mourinho tendrá la capacidad de adaptarlo, ¿no? Pero creo que bajo mi punto de vista y lo que yo vi, la posición suya donde no rindió de verdad fue en esa situación tirado a la izquierda. Muy bien, Chema, que en Nesiri, Braithwaite, Diomandé, mal ojo no tienes. Oye, un abrazo, que tengas buenas vacaciones y hablamos, ¿eh? Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo, Chema Indias, el hombre que trajo aquí a España a Diomandé. ¿Qué queréis decir, Roberto y Gonzalo, sobre este futbolista? ¿Qué os parece? Bueno, a la gente se le va la mirada al precio, ¿no? Al final dices que es el jugador por el que más ha pagado en la historia del Real Madrid y llama la atención. Si ves que el Real Madrid ha fichado en el pasado a Cristiano Ronaldo, a Hazard, al mejor Hazard, a Bale, a futbolistas que lo estaban rompiendo. Yo creo que es una apuesta que no es arriesgada porque la calidad creo que la ha demostrado con un crecimiento en los últimos meses y es una apuesta por lo que marca el mercado. O sea, al final es un futbolista que si no lo fichas por esa cantidad se va a ir a otro gran club y lo vas a sufrir en vez de tenerlo en tu plantilla. A mí es un futbolista que me gusta y que tiene un margen de crecimiento bastante grande y no quiero mirar el precio porque sí que veo que el precio es demasiado elevado para la trayectoria que lleva. Claro, sorprende la pasta, eso sin ninguna duda. O sea, cuando salió el nombre ya se veía un poco por dónde iban a ir los tiros, por dónde iban los dineros. Es verdad que es un jugador que nos llamó la atención en el Leganés. Yo confieso que en el Leipzig pues no he visto partidos de Leipzig, pero evidentemente después te informas. Y yo le meto un poco en el paquete de estos fichajes que ha ido haciendo el Madrid de jóvenes, que ha apostado mucho con este Mbappé. Vinicius costó 60 kilos, ¿no? Con 16 años me parece, y tardó luego 2 en venir. Eres caro o barato dependiendo de lo que hagas después. Si Diomandé encaja, pues bienvenido. Lo que tengo yo es mucha curiosidad por ver cómo van a encajar a este jugador, cómo va a jugar el Real Madrid, si con una línea de 3 y Mbappé arriba, cómo se las va a apañar Mourinho, cómo va a ser ese centro del campo ahora que no está Rodri. O sea, no es solo Diomandé, que me llama mucho la atención por el precio, es un poco toda la estructura del Madrid e insisto, en el futuro veremos si es caro o barato. Hoy me parece caro, pero si gana 3 Champions, pues será barato. Yo creo que, ahora comenta Gonzalo, yo creo que el precio, la inflación en el precio está mucho también en su edad, que tiene 19 años y por eso el Madrid, no digo que el Leipzig cuente con la edad del futbolista, sino que el Madrid piensa 19 años, 7 años de contrato, 120 millones, ¿vale? Que se hace ese planteamiento. Tienes razón, Roberto, si no lo tienes tú, lo va a tener otro, lo va a tener un rival tuyo de la Champions, el Bayern, el PSG o quien sea. Entonces los clubes tienen que moverse mucho antes que... Si le sale Diomandé como Vinicius por la derecha, o sea, 2 tíos encarando por una y otra, eso es una... con los equipos que se cierran normalmente contra el Madrid es una alegría, pero vamos a ver cómo sale porque es cierto que hemos visto muy poco de Diomandé. Gonzalo, ¿qué dices? Yo creo que el precio es porque no hay mercado, es que no hay jugadores en venta. O sea, jugadores desequilibrantes, o es como lo que hablábamos de Julián Álvarez el otro día con respecto a los 9 en general, o jugadores de banda que tengan desborde, que tengan 1 contra 1, que encaren, que superen líneas en conducción, es que no hay. Por eso es tan caro. Si hubiera
otra opción en el mercado, o hubiera 3 o 4 opciones en el mercado, pues probablemente el precio se reduciría a la mitad, porque es absolutamente asombroso que un jugador haya multiplicado su valor de esta manera en apenas 10 meses. Sí, es increíble. Pasa de menos de 500.000 euros a 120 millones de euros. Sí, pero yo creo que el Leipzig ha aprovechado una circunstancia que es, oye, tú quieres un jugador de desborde por banda que tenga gol y que tenga margen de crecimiento porque es muy joven, pues el único que te van a vender a un futbolista de ese perfil soy yo. Con lo cual me vas a pagar lo que yo te diga. La impresión, bueno, porque se lo vende a un grande, se lo está vendiendo a un grande y dice, estos tienen dinero, vamos a vendérselo caro. Sí, pero bueno, pero que yo entiendo que por lo que hemos oído de Chema, al final el Leipzig hace esa apuesta pensando precisamente en dar ese salto económico, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, entiendo que tendrá un objetivo, pero no entiendo los bandazos de la dirección deportiva del Madrid. O sea, yo pensaba que si realmente el mayor rendimiento de este chico es en banda izquierda, lo lógico era que hicieras ese gran desembolso económico porque iba a salir Vinicius, porque no iba a renovar. Pero si resulta que el mismo día que lo fichas renuevas a Vinicius... No, ya nos han encontrado. Vinicius es 2032 y Diomandé es 2033. Por eso, ¿quieres contar con ambos jugadores? Escucha, a lo mejor hay algo que no sabemos, ¿sabes? A lo mejor hay algo que no sabemos. Pero yo desde la inopia te digo, hombre, pues me sorprende eso y que en cambio renuncies, todo parece indicar por lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, a un jugador como Rodri, que ya sé que ahora a las 12 en 4 minutos me estoy adelantando un poco, corro... Sí. Pero que a lo mejor deportivamente hablando es más necesario que Diomandé, sobre todo con la renovación de Vinicius. Ese planteamiento que haces tú también lo hacen muchos de los aficionados del Madrid. Pero la realidad, Corros, a ver, lo define como bandazo. Yo no creo que sea un bandazo fichar un jugador que te juega por las dos bandas. Viendo el esquema de Mourinho, la necesidad que tiene en banda derecha, al Real Madrid no le salió bien la apuesta por Mastantuono, tiene que crecer fuera del club, tras un futbolista que la está rompiendo, que te va a jugar esa demarcación. O sea, yo creo que el equipo mejora con la llegada de este jugador. La impresión da que el Madrid va a jugar a la carrera. O sea, al vértigo. O sea, que da esa impresión de que Mourinho ha dicho, vamos a colocar aquí 2 balas, una en cada banda y a la carrera, como hizo en su primera época. Y otra bala arriba. Y otra bala arriba, que es Mbappé, por supuesto. O sea, da esa impresión que es un poco la carrera. Cuenta algo, Melchor, antes de empezar en el asunto Rodrigo, que vamos a ir a las 12, como digo. Cuenta algo de Vinicius, de cómo ha rematado la operación de Vinicius el Real Madrid. ¿Me dejas decir un par de cositas antes sobre lo de Diomandé, de lo que estamos hablando? En el Leipzig ha jugado tanto por la derecha como por la izquierda. Eso es un aspecto. Segundo, 7 años, que parece de larga duración, un jugador sobre todo que no está contrastado, sigue con esa política, pero es que además con 7 años se amortiza más el capital que si le haces un contrato más corto. Luego, el Leipzig es un especialista en comprar mucha gente joven y luego venderlo carísimo. Eso está así. Y luego, sobre cómo juega Mourinho, está claro, al menos con lo que está haciendo ahora mismo en la pretemporada, un 4-2-3-1 con Rodrigo, o sea, con Vinicius en una banda, Rodrigo con Diomandé en otra y con Jude Bellingham de enganche y arriba Mbappé. Dime algo de Vinicius, venga, que vamos a ir con Rodrigo. Que no es nada especulativo ni han dado ninguna bandaja, ¿no? Sobre Vinicius, bueno, pues la renovación, ya te decía anoche que habían salido muy contentos de esa reunión y que se iba a enfocar 6 temporadas hasta el 2032, en torno a 23 millones. Se ha incrementado un poquito los derechos de imagen que tenía hasta el momento Vinicius. Vamos a ver lo de la prima de renovación, no me lo han aclarado, pero en este aspecto, bueno, pues ya todos satisfechos y zanjado, como te decía, en menos de 4 horas, 2 comunicados, uno para el fichaje de Diomandé y otro para la renovación de Vinicius, que está encantado y que, como veníamos contando desde el principio de semana, las 2 partes querían renovar, y si las 2 querían renovar y se llegaba a ese acuerdo económico entre las diferencias que había desde hace tiempo, pues se ha zanjado, ¿no? Imagínate, para no estar encantado, 23 millones netos por temporada, más lo que tenga además el Real Madrid, ser una de las estrellas del equipo blanco es para estar muy feliz. Bueno, Vinicius es el presente y futuro del Real Madrid, Diomandé es el futuro del Real Madrid, y lo siguiente aquí, en el partidazo, es Rodri al Barça. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Enseguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo.
con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.